Buenos días, estimado docente. Mi nombre es María Leticia Carballo Palma, soy estudiante de Filosofía del Derecho y hoy voy a estar abordando un tema muy importante que es la inteligencia artificial y la justicia. Vamos a plantearnos una duda de que si los jueces pueden ser reemplazados por robots y vamos a hablar de las ventajas y las desventajas. Vamos a abordar casos reales donde se ha implementado en los sistemas la inteligencia artificial. Vamos a hablar si existe alguna reproducción de sesgos humanos y también si existe alguna imparcialidad, así como también la ética y los límites de la tecnología en el caso pues aplicado de la inteligencia artificial en el derecho. Ok, hoy en día la inteligencia artificial ha servido como una herramienta que ha venido a agilizar el trabajo del hombre, entre ellas en el sistema de justicia, en sistemas judiciales se ha establecido para analizar casos, analizar precedentes, evaluar riesgos, redactar resoluciones judiciales y se ha llegado a un consenso regulatorio y académico que esta no puede sustituir la opinión humana, sobre todo cuando se tratan de decisiones judiciales que ponen en riesgo los derechos fundamentales. Eh, la Unión Europea se ha convertido en la pionera de, de establecer un sistema regulatorio donde en esta se establecen ciertos límites que debe de seguir la inteligencia artificial y que debe de estar absolutamente ante la supervisión humana. La evalúa como una administración de justicia de alto riesgo y pues exigen pues esta supervisión para controlar los sesgos que puedan reproducirse de las mismas, que vamos a estar evaluando en los casos expuestos más adelante. Ok, abordemos las ventajas. Existe mayor rapidez y eficiencia. La inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de información en tiempo significativo, lo que para un grupo de abogados le tomaría horas, días para analizar casos, precedentes, analizar inconsistencias, y el sistema de inteligencia artificial puede hacerlo en segundos. También existe mayor reducción de errores, puede automatizar tareas rutinarias, disminuye errores derivados de la fatiga o la sobrecarga laboral. Los sistemas de inteligencia artificial pueden revisar documentos legales y detectar inconsistencias que podrían pasar por desapercibidas, sobre todo cuando estamos hablando sobre el análisis de casos. Y también existe un mayor acceso a información consolidada, ya que muchas de estas inteligencias artificiales son alimentadas por jurisprudencia, contratos, normativas, permitiendo que las decisiones judiciales sean más coherentes y fundamentadas en precedentes relevantes. Y a continuación vamos a hablar las desventajas y en qué casos reales se han aplicado la inteligencia artificial en los sistemas de justicia. Para hablar sobre las desventajas vamos a evaluar los diferentes casos en los que ha sido implementada la inteligencia artificial, como es el caso COMPAS, el cual se creó este algoritmo con inteligencia artificial para evaluar y calcular la probabilidad de reincidencia de los acusados a partir de sus datos, donde se expuso que existía un alto riesgo de usar inteligencia artificial en las decisiones judiciales, ya que ésta, al guiarse a partir de sus datos como antecedentes penales, factores sociales, en las investigaciones, se revela sobreestimaba el riesgo en personas afroamericanas y se subestimaba en personas blancas, reproduciendo prejuicios evidentemente raciales, ya que se identificó que en la inteligencia artificial no era neutral y se alimentaba de datos sesgados, lo cual los resultados vendrían siendo unas decisiones injustas, hablando que una de las ventajas era la revisión automatizada de documentos legales. Bueno, se ha determinado que esta se ha convertido en una de las aplicaciones evidentemente efectivas, pero aunque permita que los despachos analicen cientos de contratos en cuestión de minutos, detectando las inconsistencias o errores que podrían pasar por desapercibidos en una revisión manual, esta inteligencia pues sí reduce el error humano y hay una mayor eficiencia, pero siempre la decisión final tiene que recaer sobre abogados, ya que existe
una interpretación exigente, que haya una interpretación jurídica, que haya criterio y que exista una responsabilidad profesional, sobre todo cuando hablamos de que un algoritmo pueda cometer algún error y esta puede ser sometida pues a la valoración humana, y sobre todo cuando hablamos de la moral y la ética. Visto que en América Latina varios tribunales ya utilizan inteligencia artificial en sus sistemas judiciales, sobre todo para generar borradores de resoluciones administrativas, para evaluar casos rutinarios, evaluar sanciones menores. Un ejemplo de ellos es países como Perú, Colombia y México. Se organizan para evaluar los antecedentes, aplicar normativas y pues evidentemente si han agilizado los procesos y sí se ha reducido la carga de trabajo en expedientes de alta repetición. No obstante, la decisión final siempre debe de recaer sobre los jueces, quienes se encargan de revisar y validar que los documentos garanticen que la resolución se emita con un criterio humano fundamentado y éticamente. La problemática surge que, aunque la inteligencia artificial aumenta la eficiencia, no puede interpretar contextos complejos, ni evaluar circunstancias especiales, ni aplicar el juicio moral, lo que existe un gran riesgo en el que los algoritmos reproducen sesgos, errores presentes en los datos, lo que podría comprometer la equidad y las decisiones si no hay una supervisión humana. Por eso, esta solo tiene que ser utilizada como una herramienta de apoyo, porque la responsabilidad final siempre tiene que recaer sobre los jueces, asegurando que exista una justicia ética e legítima. Hablemos de la ética y los límites. Que tiene que tener la inteligencia artificial en el derecho. Vemos importante que exista un uso ético, ya que si bien esta se utiliza para organizar información, por ejemplo, varios países europeos y latinoamericanos lo utilizan para redactar borradores, contratos, precedentes legales, como hemos mencionado anteriormente, pero siempre recae la responsabilidad penal sobre los abogados y sobre los jueces que emiten este tipo de resoluciones usando este tipo de herramientas, ya que estos tienen que validar con precisión y pertinencia que todo el contenido sea veraz y que exista un enfoque seguro, que la toma de decisiones mantenga criterios éticos y jurídicos, ya que tenemos que evitar que se deleguen decisiones judiciales que puedan afectar derechos fundamentales a un sistema automatizado sin supervisión. Por otro lado, también tiene que haber un límite tecnológico. La inteligencia artificial carece de sensibilidad moral, ética, cultural, lo que limita la capacidad de evaluar las dimensiones humanas esenciales en el derecho. No pueden medir el sufrimiento humano, determinar la reparación simbólica, ni interpretar la intencionalidad o la equidad de un conflicto. Estas valoraciones requieren una interpretación contextual y un juicio humano que la debe de emitir un juez, pues estos sistemas automatizados de inteligencia artificial solo procesan datos y patrones estadísticos sin considerar la complejidad de la experiencia humana. Por ello, su uso debe estar restringido a tareas y análisis de apoyo, evitando que involucre un juicio moral y o afectaciones de derecho por los mismos sistemas cercados que estamos hablando. También tienen que tener principios de transparencia y responsabilidad, ya que toda la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico debe respetar estos principios para que cada decisión asistida por la inteligencia artificial sea auditable, supervisada por humanos, garantizando que los procesos no se conviertan en cajas negras y que puedan identificarse errores o sesgos, como hemos mencionado, ya que estos sistemas deben de ser diseñados y utilizados de formas que comprometan la equidad y la imparcialidad y la confianza en las instituciones legales, preservando su legitimidad, su proceso judicial y la protección de los derechos de los ciudadanos, no limitándose a solo la recopilación de datos del algoritmo que estén sesgados. Viendo esto, finalmente podemos ver si realmente los robots pueden reemplazar a los jueces. Bueno, la evidencia indica que la inteligencia artificial optimiza procesos judiciales, apoya la búsqueda de información, se asiste en la redacción de resoluciones,
pero esta no puede reemplazar el juicio humano, ya que requiere interpretar normas, considerar valores éticos, contextos sociales, y al reemplazar jueces humanos por algoritmos, se comprometería la legitimidad del sistema y podría institucionalizarse. Por ello, la IA debe considerarse solamente un asistente capaz de agilizar los procedimientos bajo la supervisión profesional del derecho. Y para concluir, podemos decir que la inteligencia artificial ofrece beneficios claros para la administración de justicia. Sin embargo, estas no deben de ser reemplazadas, ya que el juicio humano sigue siendo indispensable para interpretar las normas, considerando valores éticos, contextos sociales, según los casos que existan. Y pues su uso indiscriminado por su algoritmo podría sustituir a los jueces, comprometiendo la legitimidad del sistema judicial. Por eso la inteligencia artificial debe considerarse como un asistente inteligente cuya implementación debería de ser supervisada por profesionales. Yo sugiero que existan profesionales interdisciplinarios con conocimientos en derecho, informática, ética y sociología que puedan auditar los algoritmos, establecer protocolos éticos, garantizar que la inteligencia artificial respete los principios y los derechos humanos. De esta forma se lograría que tenga más eficiencia tecnológica y permitiendo que se optimicen procesos, se apoye en la toma de decisiones, pero siempre con el criterio humano, ya que los jueces tienen que establecer la valoración ética y tienen que tener la responsabilidad final sobre las decisiones que se están tomando en ayuda a esta herramienta, ya que así preservamos la justicia, la transparencia y una confianza de la sociedad en este tipo de sistema que se está utilizando para estas tomas de decisiones.